Van a entrar a la carpeta que les pasé en la clase pasada y van a buscar esta aplicación que se llama Del 32. Van a instalar el programa. De preferencia, instalenlo en inglés, porque ahí les cargan todos los archivos de muestra. ¿Okay? ¿Cómo se instala eso? Entonces le van a dar a la aplicación y le dan ejecutar. Les debe de salir algo así. Y luego le van a dar siguiente y le van a dar instalar. La delta, para los que tienen sistema operativo de 32 bits, estas aplicaciones deben salir con unos iconos. Para los que tienen de 64 debe aparecer así como lo tengo yo. Que tiene que reiniciar al final del reinicio del computador. Aplicación con la que se hacen más claves interactivas. En Intimate es un editor donde podemos editar imágenes, al igual que en Link. Tenemos en Telcor, se pueden hacer matrices de distancia y en Comfort también. Entonces en el Delta Editor, vamos a abrir aquí Editor Delta. Ahí es donde nosotros ingresamos los datos con los que vamos a trabajar y a partir de la matriz que se genera aquí en el editor de Delta, nosotros podemos arrastrar los otros programas o las otras aplicaciones y hacer lo que vamos a hacer. ¿Okay? Entonces vamos a empezar en la parte de menú. Entonces hay una parte de archivos y aquí nos va a dar varias opciones, como crear la nueva base de datos con la que vamos a trabajar, o si ya tenemos una base de datos establecida, entonces simplemente es abrir la base de datos, cerrarla. Nos da la opción de guardar la base de datos, guardarla con con algunas especificaciones. Por ejemplo, si yo mi base de datos la quiero que esté lista para trabajar el linking, entonces también me da una opción para poder trabajar con la base de datos, importar o exportar archivos. ¿Okay? Y luego me aparece la ubicación de los archivos más recientes con los que estaré trabajando. ¿Sí? Luego hay una parte de editar, como en todos los programas, de copiar, pegar, ¿sí? De buscar, ver. Esto se va a ir activando poco a poco. Vamos entonces primero a abrir una base de datos. ¿Ah? La que copiamos Delta. ¿Están todos ahí? Sí, bro. Luego van a ir a archivo, abrir base de datos. Hay que diga data aquí. Archivo, abrir base de datos. Y ahí debe de salir algo, una carpeta que se llama ejemplos. Van a abrir. Y les debe aparecer eso. Entonces, igual que como lo veíamos en la clase pasada, en la parte... Listo, entonces estamos todos aquí. Entonces, en esta columna o en este cuadro aparecen los nombres de los taxones y en esta columna aparecen los caracteres. ¿Sí? En esta parte aparecen otras descripciones y otras. ¿Okay? Que ahorita ya lo vamos a ver en cada uno. Entonces, para darles más o menos un ejemplo, digamos que así se hacen las listas de los caracteres en el programa. Entonces, los caracteres o el programa va a reconocer 4 tipos de caracteres. ¿Sí? Se van a reconocer caracteres multiestados ordenados, multiestados no ordenados, lo que ya son los números naturales o números enteros y números reales. Pueden incluir también la parte de texto. Entonces, de acuerdo a cada una de las líneas de comando, uno le da la orden al programa de que tome cada carácter de acuerdo a cada uno de los tipos de carácter que él reconoce. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, de los 4 tipos de carácter. ¿Okay? Entonces, tenemos en los caracteres 1, 2 y 3. En este caso sería la forma de los pascos maximales
¿Ok? Si son ordenados, pues tenemos multiplicados ordenados. Y luego los caracteres numéricos, pues son los numéricos, cuando hablamos de tamaño, de distancia, esos caracteres. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los palpos maxilares. Aquí está diciendo la presencia de palpos maxilares presente o ausente. ¿Ok? En el caso del pronoto está definiendo el color, entonces puede dar 3 estados. Entonces, como puede ser aleatorio, no están ordenados. Como en el caso del carácter 4, está hablando de unas ceras presentes, y entonces aquí ya sí hay un orden, ¿no? Si está en la mitad anterior o sobre los ojos, si está entre los ojos o si no tiene ceras, ¿no? Por ejemplo. Luego, un carácter numérico sería el número de lamelas en las antenas. Entonces, si tiene 5, tiene 4, tiene 3. Entonces, en el caso de otro carácter numérico, pues sería longitud, ¿no? Puede ser como lo veíamos en la clase, longitud de la antena, longitud de las alas. Entonces, a eso se refiere cuando habla de los caracteres numéricos. Entonces, el programa lo va a reconocer así. De este lado, cuando vemos aquí el género, aquí estamos hablando de un género que se llama Agroutis. Entonces, Agroutis lleva dos, se le llaman ochetitos, y eso significa, la L significa el nombre del autor. Linneo. En este caso, Linneo. Linneo siempre L. Esto es una base de datos de blancos. ¿Sí? Entonces está otro género, Anthropobot y Linneo. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver porque vamos a construir una base de datos. Entonces, ¿qué hay aquí a mi derecha? Que no es la derecha. No. Los caracteres. ¿Sí? ¿Y qué significa T? T va a significar los caracteres. ¿Sí? Entonces, T en este caso sería el texto. ¿Sí? Entonces aquí está hablando de texto. Luego, U significa caracteres no ordenados. ¿Sí? Entonces uno puede saber si el carácter es ordenado, no ordenado, si es texto o si es numérico. ¿Ok? Luego, R aquí, en este caso, está diciendo de que es un carácter numérico, números reales. No ordenado, no ordenado o de carácter ordenado. ¿Sí? Entonces ahí me está diciendo. Entonces, si yo le despliego la ventanita, ¿sí? Estoy diciendo, bueno, ahí están las alternativas de mi carácter. Ahorita lo vamos a ver cuando empecemos a construir nuestra base de datos. Entonces, si yo quiero ver cuál es el carácter que aplica mi taxón, simplemente lo selecciono, ¿sí? Y le voy a dar aquí a las hojas, ¿no? Y miro cuál es el carácter que aplica a esa especie y me está diciendo que es lineal, ¿sí? En este caso. Si tomo otro taxón, voy a tomar el último taxón y me quiero ir a frutos. Entonces me está diciendo la forma del fruto, nuevamente aquí me está diciendo que tiene un fruto gordo. Y dentro de los corchetitos va el comentario a que hace referencia de ese fruto gordo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Los caracteres que aparecen así tachados significa que no aplica. ¿Ok? Para ese taxón. Porque tengo seleccionado ese taxón, por lo tanto estos caracteres no aplican. ¿Vamos bien aquí? Muy bien. Listo. Entonces yo me voy a ir aquí al manual y lo primero que nos van a pedir aquí es abrir los datos. Voy a hacer otra guía porque aquí ya la explico. Entonces simplemente les paso el archivo y ya ustedes saben. Lo malo, o no es lo malo, pero está en inglés, eso no es malo. Simplemente tienen que leer. Entonces ya tuvimos aquí abrir archivo de datos, ya lo abrimos, nos aparece la tabla de datos. Ahora,
guardar como. Guardar el set de datos como. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? ¿Ya? Ok, entonces le van a poner un nombrecito, o sea, van a pinchar esta carpetita de crear nueva carpeta y le van a poner el nombre de la carpeta ejercicio de clase. Perfecto. Ejercicio de clase. Y a ese archivo lo van a nombrar como ustedes lo quieran nombrar. Ejercicio de clase otra vez. O La nueva, carpeta. ok, nuevo ejercicio. ¿Ok? ¿Listo? Y le dan guardar. Vamos. Ya vas. ¿Ok? De acá. ¿Cuándo más te estoy queriendo? ¿Están todos ahí? Sí. Listo. Entonces ya guardó el archivo. Ahora van a exportar el archivo. ¿Bien? Y nuevamente van a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Les va a aparecer esta tabla. ¿Estamos ahí todos? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Tienes que abrir Estamos en el editor. Este es solamente el editor. Imagínense que ya yo metí mis datos, pero yo todavía no he hecho ninguna clase. Dale. No he hecho Para nada. trabajarlo, Esto. Entonces, yo quiero generar una matriz de distancias, o yo quiero hacer una clave interactiva, o yo quiero hacer una clave convencional, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Para yo poder trabajar en el programa necesito generar un archivo que pueda ser leído por esa aplicación. Y ese archivo no se puede leer si no se exporta desde el OTD. ¿Estamos claros ahí? Entonces, lo que nosotros hicimos ahora fue tomar una base de datos que ya estaba y vamos a trabajar con esa base de datos para ejecutar los otros programas. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces les aparece esto, ¿sí? Entonces, simplemente aquí me está dando los archivos o los directorios con los que yo voy a trabajar. ¿Qué significa esto? La aplicación con la que yo quiero trabajar. Entonces, si yo quiero trabajar con una clave interactiva, pues simplemente le doy int. ¿Bien? Si no quiero trabajar con una clave interactiva, sino que quiero una clave tradicional, le doy int. Y si quiero hacer una matriz de distancia, le doy dis. Por ejemplo. ¿Sí? Pero si yo creo que voy a trabajar mi archivo con todas las aplicaciones, no le doy nada. Simplemente le voy a dar OK. Y guarda todos los archivos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Te deja seleccionado y tienes que coger uno primero acá. ¿Listo? Bueno, ya guardo. Ahora, Le doy OK. simplemente voy a ir a la función vista y le voy a dar acción limitada. Ahí está. Esto es todo lo que yo guardé. Esto quiere decir que si yo borro alguno de estos archivos, dependiendo de lo que yo necesito, me va a mandar a la aplicación con la que estoy trabajando. ¿Vamos bien aquí? Aquí simplemente me va a dar, son varias cosas. Se van a mostrar los atributos de los archivos con los que yo estoy trabajando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, aquí hay una pestañita que se llama Conform, hay una que se llama Inky, Dis y Key. ¿Ok? En el lenguaje Delta, ¿qué significa esto? Vamos a ver si tengo algo por aquí. Entonces, si yo le doy aquí en Key, es porque los archivos o las aplicaciones que me aparecen aquí van a aplicar solamente para claves convencionales. ¿Sí? Entonces, yo puedo darle ejecutar a cualquiera de estos archivos y estos archivos me van a enviar a la aplicación
.ini. Estos son ejecutables solamente para Inky, que es el que hace la clave interactiva. Y en Comfort van a estar también la mayoría de los archivos y aquí puedo hacer ediciones de todo tipo. ¿Ok? Entonces estamos ahí, estamos en Comfort. ¿Estamos todos bien? Bueno, entonces en Comfort vamos a seleccionar la opción que dice Ahora es que lo vale. imprimir la lista de caracteres. Entonces esto es simplemente la acción. Entonces ahí donde dice imprimir la lista de caracteres es la acción, o sea, qué es lo que yo quiero que el programa haga, el nombre del archivo que va a ser el ejecutable y aquí simplemente me va a dar las fechas con las que yo trabajé en el archivo. ¿Okay? Entonces estas son las opciones que yo les voy a dar. Esto significa correr, esto significa que ya terminé, sale, ¿sí? Editar, que ahorita vamos a ver qué significa editar o si yo quiero borrar la acción. ¿Okay? Hasta aquí vamos bien. Entonces vamos a seleccionar la lista de caracteres y le vamos a dar correr. ¿Estamos todos ahí? Y les debe de salir esta pantallita. Le van a dar no. Porque ustedes ya exportaron los archivos, que fue el paso que dimos. Casi le doy 10. Si nosotros no hemos exportado el archivo, le damos sí. Pero lo primero que nosotros hicimos fue traer el archivo, guardarlo y después exportarlo para que los otros programas lo pudieran leer. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Para los que tienen 32 bits, debió enviarlos al programa que se llama Comfort. Hasta ahora lo envía al programa. Ahí ya están en Comfort. Entonces, como mi sistema operativo no es compatible, no me envía al programa, le doy a aceptar y listo. ¿Ok? Okay. Muy bien. Entonces nos vamos a Comfort. Hacemos al siguiente programa. Entonces, en el caso de que nosotros queramos describir o hacer una descripción en un lenguaje natural, ¿sí? El programa Comfort nos lo va a permitir hacer. Pero como nosotros no tenemos esa aplicación acá, bueno, entonces quedamos pendientes de esa para la próxima clase. Vamos a generar, no nos va a permitir ni crear lenguajes naturales ni una clave convencional porque no nos va a correr. Entonces vamos a trabajar con una clave interactiva. ¿Okay? Me voy a pasar aquí y vamos a crear una clave interactiva. Entonces simplemente nos vamos ahora a Inky. Ahí está Inky. ¿Listo? ¿Estamos todos ahí? Inky. Y entonces vamos a tomar el archivo de inicio que se llama inky.inky. ¿Estamos todos ahí? Inky.inky. Y le van a dar correo. No, ya les dije no, porque ya ustedes exportaron el archivo. Siempre va a ser no, siempre les va a preguntar y va a ser no. Alright, Ya hicieron ese paso anterior. Si no lo han hecho, entonces hay que le dar aquí. ¿Está claro? Entonces, si yo tomo aquí una lista de un carácter, ahí me va a aparecer el carácter. ¿Sí? Todo eso ya yo lo hice en el editor. ¿Sí? Aquí simplemente voy a correr mi clave interactiva, le voy a dar a mis caracteres, todo esto, ponerle los nombres, ya eso yo lo hice en el editor, que eso se hace antes de correr. Entonces aquí yo estoy viendo el atributo de un carácter. Entonces aquí igual como lo vimos en la clase pasada, género agrotis, entonces está la descripción del género, hay una descripción breve, están los caracteres diagnósticos, en este caso como una planta, entonces está el hábito y no sé, la flor, ¿sí? Y yo le puedo dar mostrar y ahí la flor, ¿ok? Entonces que me muestre la flor o que me muestre el hábito. Y entonces ahí, todo esto ya yo se lo di en el editor, yo le puedo poner esto en el editor. Ahorita lo vamos a ver cómo se hace. Simplemente estoy viendo de que todo está bien.
En mis caracteres diagnósticos, ahí está. Dice agrosis, descrita por Linneo. Y entonces empieza a hablar de los caracteres. ¿Ok? Diagnóstico. Luego hay una descripción, entonces aquí dice que cuáles son los grupos que incluye, distribución taxonómica, referencias, entonces esos son datos adicionales. Y luego la descripción completa del ejemplar, ¿sí? De todas las características. Ya hablamos de las diferencias de lo que es un carácter diagnóstico, de lo que es una descripción, todas esas cosas. Pues ya eso lo deben de saber. Porque para el examen que vamos a hacer, les voy a pedir que en el ejercicio hagan la descripción con el carácter diagnóstico, con las descripciones, comentarios adicionales, todo. Van a cargar imágenes, se van a crear una clase. O sea, hasta ahí vamos bien. Todas estas aplicaciones ya ustedes saben, ¿verdad? Porque lo vimos en la clase pasada. ¿Lo necesitan que lo revisemos otra vez o ya quedó claro? ¿Sí? Ya. Entonces, hablamos de que delta y es para hacer claves interactivas. Entonces, hay una versión modo normalito o modo principiante y hay una versión modo avanzado. Si yo lo quiero modo avanzado, le doy ahí, modo avanzado. Mientras tanto, sigo aquí, modo principiante. Entonces, en el panel de mi derecha, que no es su derecha, sí es su derecha. En el panel de mi derecha van a estar los nombres de los taxones. En el panel de la izquierda van a estar los caracteres. ¿Sí? Era al revés que en el editor. ¿Muy bien? Entonces, esta opción simplemente es borra todo lo de la identificación. Yo empecé a correr la clave, algo no está bien, entonces yo le digo borra todo. Aquí, esta opción es para crear lo que es el orden, ¿ok? Orden de acuerdo a cómo yo ingresé los datos. Entonces, el programa puede clasificar los datos de acuerdo a dos cosas. Uno, de acuerdo al orden en el que yo voy metiendo los datos, o dos, de acuerdo a una clasificación natural. Esto significa de acuerdo a los caracteres que son más parecidos entre taxones. ¿Está bien? Entonces, si yo le doy aquí, le digo en estos momentos está clasificado en orden de entrada de los datos. Pero si yo no lo quiero en orden de entrada de los datos, sino que yo conozco en una hipótesis de filogenia entre los taxones en los que yo estoy trabajando, entonces yo le pido al programa, ordéname los caracteres en orden de importancia, filogenético o taxonómico. ¿Sí? Entonces me lo va a ordenar de acuerdo a lo que el programa cree de que son los caracteres más relevantes del taxón. ¿Sí? En este caso, empezaría por los caracteres diagnósticos. Entonces, así los ordeno. Luego, aquí, cuando corríamos la clave, les decía de que el programa puede establecer un error, ¿sí? Un factor de tolerancia, que le dice, te puedes equivocar en un carácter. ¿Sí? Si tú crees de que hay varios caracteres que no aplican a la clave, entonces le puedes establecer hasta 2 errores, o todo lo que tú quieras. Pero eso solamente lo sabe la persona con la que está trabajando con el grupo, porque es la que lo conoce. Luego aquí, bueno, yo tengo una matriz de 500 caracteres y resulta que no los necesito todos. Entonces yo solamente le voy a decir al programa, selecciona un subconjunto de estos caracteres. Eso significa esta bolita amarilla. Seleccionar un subconjunto del total. ¿Bien? Y aquí simplemente buscar, si quiero buscar algo. ¿En qué caso te dice excepción? ¿Cómo? ¿En qué caso te dice excepción? De solamente un subconjunto. Por ejemplo, tienes una clave de las familias de plantas con flores, pero resulta que dentro de las familias de plantas con flores tú no quieres trabajar con todas las familias de plantas, sino, no sé, como maderables, leñosas o solamente arbustivas o herbáceas, no sé, algo así. ¿Sí? Entonces ahí uno selecciona el subconjunto de que uno cree esto me va a llevar a estas familias más rápido, porque
se demora mucho más tiempo en procesar entre más caracteres tenga. Entonces, si tengo una matriz de 1000 caracteres, imagínense el programa buscando dentro de 1000 caracteres lo que yo quiero trabajar. Entonces, es más fácil. Lo mismo se hace acá en la parte de los taxones. Si yo le doy esta letrita I, simplemente me va a llevar a la información de los taxones. En este caso, como yo tengo seleccionado al género Agrotis, entonces me va a dar la descripción. Y esto me va a ayudar para saber si en realidad estoy trabajando con el género que yo creo que es. ¿Okay? Luego, la siguiente opción significa, bueno, yo voy a seleccionar dos taxones, Agrotis o Agrostis y Anthropocon, y le voy a decir, seleccioname las diferencias entre estos dos taxones. Eso significa que el siguiente circulito. Me va a tomar los dos taxones y toma las diferencias. Y el circulito verdecito dice, bueno, yo tengo aquí todas las especies de plantas con flores. Seleccióname solamente a las especies de hábitos herbáceos. Entonces ahí me selecciona un subconjunto de los taxones, igual que como lo hicimos con el conjunto de los taxos. ¿Ok? Entonces ya con eso vamos corriendo nosotros las claves como lo hicimos en la clase pasada. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces si yo le doy aquí modo avanzado, aquí me van a salir otras opciones. ¿Ok? Pero no vamos a entrar en ellas. ¿Sí? Pero esto es para cuando se hagan claves. Cuando se hagan las claves, aquí ilustraciones, entonces ilustraciones de caracteres, ilustraciones de taxones, información, ¿sí? Esto no lo vamos a hacer ahora. Listo, entonces lo voy a Bañala, ¿cómo utilizar. que se llama? Amor y amistad. Sigo aquí en el editor. Sigo aquí en el editor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo set de datos. ¿Sí? Esto quiere decir que esto lo voy a cerrar. Y esta muestra con la que yo estaba trabajando la voy a cerrar. ¿Hasta ahí vamos bien? Es la misma ventana, la tabla de atributos, sin nada, no hay nada. ¿Bien? Sí. Entonces ahí lo tenemos. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a entrar los caracteres? Simplemente vamos a la edición vista y vamos al editor, ¿sí? Editor de caracteres. Primero metemos los caracteres y después aplicamos los caracteres a los taxones. ¿Estamos claros ahí? Entonces, editor de caracteres. Entonces aquí simplemente me dice, este es el carácter número 1. Si yo quiero puedo seleccionar el número 2, pero como no he establecido el número 1 no me va a dejar continuar. Entonces, 1. ¿Bien? Luego me va a decir, bueno, vas a entrar un carácter, ¿qué tipo de carácter vas a agregar? Entonces aquí me pone que es un carácter orientado en ordenado, ¿sí? Numérico, ya sea entero, real, texto, ¿sí? Y esta parte no implementada aún. Entonces, esto lo implementamos luego de ingresar. Muy bien, entonces yo le voy a dar ingresar un carácter orientado no ordenado. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Sí. Entonces aquí dice editar el carácter. ¿Okay? Entonces aquí simplemente le vamos a decir cuál es el carácter con el que yo quiero trabajar. Entonces yo le voy a decir al programa. En este caso, está diciendo de que el carácter que voy a ingresar es el color de una flor. ¿Sí? Nosotros vamos a crear una clave, ustedes van a crear un carácter y le van a poner cuál es el atributo. ¿Sí? Este carácter es de libre opción. ¿Ok? En este caso yo le puedo poner a mi carácter el pronoto. ¿Sí? Tiene que ser en inglés. Y abro y cierro los corchetitos. Entonces yo le voy a decir el color. Si no lo hacen así, no se lo va a leer el programa. Ahí está, abre, cierra corchetes, para mí es el pronoto, el color del pronoto. Muy bien, entonces cada vez que yo quiero ingresar un carácter,
dice que es ordenado. ¿Qué creen que va a suceder? Un error. Un error. Bueno, en este caso el programa detecta esos errores y automáticamente los corrige. ¿Ok? Entonces, no hay problema por eso. Una familia Entonces de una aquí especie aquí de tenemos flores. las opciones. Estados, que no significa se cuáles ve, son los estados con los que vamos a trabajar. Planta. Notas, para agregar las descripciones, tal vez yo quiero hacer una descripción adicional. Bueno, tiene pronoto amarillo, pero adicional tiene unas pequeñas estrías y no sé cuánto, ¿sí? Luego imagen, aquí voy a cargar la imagen del carácter. Hace una... Control, cuando tengo muchos caracteres, resulta que para este ejemplar, no sé, de pronto hay especies polimórficas y resulta que el carácter en la mayoría puede ser amarillo, pero en algunos se puede presentar una ligera, no sé, coloración verde. Entonces ahí yo les voy a dar otras opciones, ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Bueno, entonces estamos en estados. Entonces aquí yo voy a definir los estados. Entonces estamos aquí. ¿Listo? Entonces en el caso de sí, las flores. el color de las plantas, aquí se ha establecido el estado 1 que es rojo, naranja, amarillo, blanco. Entonces lo vamos a poner aquí. ¿Cuál es nuestro color? Vamos a ver ahora que escribo. Acá. Yo le voy a poner verde. Vamos a poner rec. Una flor rec. Ah, pero no es necesario ponerle. Está jugada. ¿Cómo es? ¿No en Spanish? En español después lo pones. Cuando vayas a usar la versión en español. ¿Listo? Y luego le voy a poner, a ver, otro color amarillo. ¿Ok? Y adicional. ¿Sí? Listo. Y le voy a poner, a ver, otro color. Eso no. Ah, yo tengo mi flor aquí, colombiana. Negro. Oh. Rojo. No lo ves. Y Esto es un y ejemplo. ahí ya yo he establecido mis caracteres. Usado. ¿Ok? Decir usado. Hasta ahí vamos bien. Sí. Pero ya lo pasamos. Listo. Si luego, entonces ya yo no quiero agregar más opciones, aquí ya yo dije, bueno, porque estado no ordenado, entonces ahora yo le voy a dar 2 y voy a agregar otro nuevo Toda la carácter. cagué. Y le voy a dar un carácter numérico. ¿Estamos ahí? No, arriba. ¿No? ¿Qué le ponemos ahora? Carácter numérico. Yo estaba aquí. Sí, pero ajá, ¿qué ponemos aquí? Yo estaba aquí en el carácter número 1. Pétalo. ¿Cómo se escribe eso? En ¿Ya? inglés. ¿Estamos todos ahí? Sépalos. Bueno, entonces ahora ya yo agregué mis opciones. ¿Listo? Ahora yo lo que quiero es agregar otro carácter y simplemente le voy a dar aquí 2. Ajá, y Volví acá al que se nuevo coloca al ahí. caso anterior. paréntesis. Ajá. Número. Porque en colores era flores. ¿Qué tal? Exactamente. ¿Cómo sería, Entonces Celso? aquí yo le voy a dar Piensa. un numérico. Ay, debe ser numérico. Le Ajá. voy a dar Por eso que un- ese no color. le voy a dar- le voy a dar Varias un número opciones, real. 7, 8, ¿Ok? no entiendo. Y entonces yo le voy a dar aquí longitud de algo. ¿Sí? Vamos a ver de, no sé, antena. Y le voy a dar longitud. ¿Ok? Vamos aquí otra vez. Se Y escribe. entonces aquí ya no me aparece descripción como me aparecía en el estado anterior, sino que me dice unidades. ¿En qué unidades voy a hacer las medidas? Entonces yo le voy a decir, quiero que me mida
milímetros. Pero es en real numérico. Y le doy OK. No, ¿ok? Entonces aquí ya me aparece, supongamos que ya hicimos una lista de 500 caracteres. Entonces aquí ya me aparece, vean, un carácter no ordenado y un carácter numérico, ¿sí? Números reales. Ahora yo lo que quiero hacer, supongamos que aquí ya tenemos 50 caracteres. Aquí cuando le colocó. ¿Vale? Solo el valor. En unidades le vas a poner el que quiere que lo mida. Milímetros, centímetros, metros. Pulgada, Armstrong. Entonces yo lo puse en milímetros. Y después no. ¿Do qué? Done. Sí, don. Ah, Y después don de Rápido y Furioso. do. Ok. Y ahí ya me aparecen los caracteres, ya yo ingresé los caracteres. Ahora yo quiero atribuir estos caracteres al taxón. Entonces me voy a ir al editor del taxón. Y ahí me aparece el taxón. Perfecto. Es igual. Entonces ahora yo voy a incluir mi taxón. Mi taxón se va a llamar, ¿cómo le voy a llamar? Gracias, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? Gracias. Entonces este es mi género. Ponga el nombre de él. Este es mi género y la cursiva, acuérdense, ¿no? Con esta flechita hacemos la cursiva. Género es la familia. Y luego espacio y abro los corchetitos y le voy a poner el nombre del autor. El autor se llama Ley. Mira. Ahí está. ¿Ok? Ahí está el nombre del autor. Moracia aquí sería familia. Y ese es mi taxón número 1. Morea, pues. Otra vez donde estaba primero ahí. Vamos a ver taxón. Y entonces, Ay, mira qué belleza. te pongo a ti, papi. ¿Qué hay que darle? Morea. Morea, porque ajá, eso no sé. Ey, La cursiva. Entonces, si ya yo tengo la fotografía del taxón, simplemente le voy a dar Claro que la tenemos. a la fotografía. Está. ¿Ok? Pero en este caso nosotros no tenemos fotografía, no vamos a adicionar nada. Solamente vamos a asignar el taxón. Y luego nuevamente el don. Y listo. Y nuevamente otro Yo quiero agregar una fotografía. y le voy a poner taxón 2. ¿Cuál es el taxón que le voy a poner? Entonces otra vez le asigno un nombre. Sí, porque ingresé los caracteres. Sí. No, real no, está sí. Y ahí le dije Ya tú no Ya lo tengo todo aquí. Ahora que estaban hay que volver a agregar otro. otro taxón. ¿Dónde queda? Ahí ya le di guardar. Entonces uno. Otra vez. Facebook, ¿qué? Adicionar o relacionar los nombres de los taxones. Facebook ahí. Para aquí. Y luego Salseo. Dime. entonces aquí me deben aparecer ¿Ah? los nombres de los taxones y de este lado los caracteres. Entonces ya yo agregué 500 caracteres y le voy a dar hecho. Son. ¿Ok? Y ahí me aparecen Correcto. 2 caracteres. ¿Qué me van a aparecer aquí? Aquí lo que me está diciendo es que tengo un carácter no ordenado, que es lo que significa la U, y que tengo un carácter numérico que es real. Entonces, si yo quiero ver de que ese carácter quedó bien ingresado, abro la pestañita y ahí me dan las opciones. No aparece señalado nada. Eso quiere decir que yo todavía este carácter no se lo he atribuido a ningún taxón. ¿Está claro? Alright, teacher. Y luego aquí
longitud de la estípula. Entonces, ahí ya está mi lista de caracteres. Ahora yo quiero agregar o asignar estos caracteres a un taxón. Entonces, nuevamente me doy en vista y me voy a editor del taxón y ahí me aparece. Entonces, nuevamente, al igual que con los caracteres, me va a aparecer con los taxones. Taxón número 1, escribo el nombre de la especie, aquí ya yo escribí el nombre de la especie, y entre los corchetitos escribí el nombre del autor, en este caso Linneo. ¿Ok? Y listo, ya lo tengo. Solamente voy a asignar el nombre. Ahora yo quiero asignar otro taxón y le despliego la flechita y le doy 2. Y nuevamente agregué otro taxón y le voy a dar el nombre de la autoría taxonómica, ¿ok? Del autor del nombre. Y luego ya así lo hice con todos mis 500 taxones o 100 o 50, lo que yo quiera, y ya le doy 2. Y entonces, ¿qué me va a aparecer al final? En la tabla de atributos donde están los taxones y la tabla donde están los caracteres. Entonces ahora yo voy a decir, bueno, ya están los caracteres. Voy a asignar a cada taxón el carácter. Entonces yo lo voy a seleccionar ahí, Diabrotis mimas. Y resulta que Diabrotis mimas tiene el color del pronoto es amarillo. Le voy a dar aquí. ¿Listo? Azul. Entonces, ¿qué se va a desplegar acá? Simplemente, en la parte de abajo derecha aparecen los estados. Y en la izquierda me aparece cuál es el estado que corresponde a ese taxón. Entonces, entre más caracteres yo seleccione para ese taxón, aquí me deben de aparecer cuáles son. Entonces, ya yo dije, bueno, tiene el pronoto amarillo y la longitud de la antena va, no sé, de 0.5 a 0.8 milímetros. Y listo. Y ahí me aparece. Perfecto. Si yo selecciono aquí el pronoto, me va a aparecer 3. Y si selecciono la longitud de la antena, aquí me aparece de que va de 0.5 a 0.8 milímetros y que es un carácter numérico real que está siendo medido en milímetros. Entonces ahora me voy al otro taxón. Vean que ya no aparece nada. Y él tiene el pronoto de color verde y la longitud de la antena va de 0.4 a 0.8. ¿Ok? Y listo. Y ahí quedó. Y eso se debe hacer con todos los taxones a los que yo quiero asignar esos caracteres. Esto simplemente para crear la base de datos, porque si yo quiero hacer una clave convencional, normal, sin imágenes, sin nada. Entonces, de aquí me va a enviar a la aplicación Key, y en Key podemos hacer la clave. Ya te la dan así toda así amontonadita. Y la va a dar adornada con texto. Entonces estoy aquí en el manual. Ya esto ya lo hicimos. Esto era lo que yo estaba haciendo. Luego de que ya lo hicimos, vamos a guardar los datos. ¿Sí? Entonces, archivo, guardar, set de datos. Entonces, archivo, guardar, set de datos. ¿Sí? Y ahí hagan una nueva, en la carpeta donde hicieron su ejercicio de clase, van a guardar el ejercicio de clase. Vamos ahí. En la carpeta que crearon para el ejercicio de clase. ¿Cómo la vamos a llamar? Quiere. Bucarrón de tropical. Ahora está el nombre del archivo. Ya te lo voy a mandar. En la carpeta del ejercicio de clase. ¿Para qué le pongo la reemplazar? Por eso no sirve. Yo utilicé el logo. Pero si ya lo tienen en ejercicio de clase, Vamos a ponerle el nombre ahí. Pininos. ¿Ya? Pininos. Entonces somos bien. Ahora yo quiero, ya yo hice mi matriz, ahora yo quiero exportarla para trabajar en lo que sea, en Inky o
quiero, Sí, ¿sí? claro. Entonces aquí le voy a dar nuevamente exportar, que fue lo que hicimos cuando iniciamos, y ahí es donde yo le doy si quiero todos los directorios o si quiero qué, ¿sí? Pues si yo creo que voy a trabajar con todos los directorios, entonces exporto todo. Pero si no voy a trabajar con los directorios, selecciono con lo que yo voy a trabajar. Entonces, ¿qué significa cada una de estas letras que están aquí? Entonces, C significa comfort, por lo tanto, si yo voy a trabajar solo con comfort y necesito solo ese archivo, selecciono todas las opciones C y le doy comfort, ¿ok? Y si quiero INKI, entonces solamente lo que diga I y le doy OK. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a trabajar con todo. Pero no así la cosa. Si vas a exportarlo para trabajar en todos los programas. Bueno, nuevamente nos vamos a ir a la vista, View, y vamos a ir al test de acciones. Test de acciones, ahí está. ¿Listo? Y vamos a ver unas particularidades de cada archivo. ¿Ok? ¿Vamos a dónde se? Test de acciones. View. Review. Y van a seleccionar la opción de traducir en un lenguaje natural, Dice eso. que es este, traducir en un lenguaje natural. ¿Cuál es? Traducir en un lenguaje natural. Ahí está, ese. Y le van a dar editar. Y le va a salir esa pantallita. ¿Ya salió? Sí. Bueno, entonces, a ver, ¿qué significan estas cosas? Son simplemente órdenes que uno les da al programa. Perfecto. Entonces, cuando aparece esta palabra que es como comentario, simplemente es un bloqueo que se le da al programa para que no ejecute esa acción. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? Nuevamente, estoy traduciendo en un lenguaje natural, editar. Y me deben aparecer esos datos. ¿Está ahí? ¿Estamos bien ahí? ¿Cómo? Yo tengo un sueño bárbaro. Ya. Ellos cuenten los 3 archivos. El que dice para un único taxón. Me parece un poco asterisco. Sí. El asterisco significa ejecutar. ¿Ok? Entonces, ejecutar y está la acción que es lo que uno quiere. Señor, parece, señor, mire, cuando- Ya. Bueno, entonces simplemente aquí ¿qué es lo que hay aquí? Las órdenes que se le está dando al programa. ¿Ok? Entonces, el asterisco significa ejecutar. ¿Ok? Entonces, Estará aquí por copiando a Jaime. ejemplo, le está diciendo que muestre mis atributos en un lenguaje natural. Eso es cuando queremos hacer clasificaciones naturales. Está diciendo, aquí están los archivos de entrada. Cuando aparece esta palabra, significa no ejecutes esta acción. Simplemente estamos viendo, ¿sí? No ejecutes esta acción. Señor, ¿Todos estamos aquí? dice que el asterisco es ejecutar. O sea, el asterisco No es una ejecutes palabra, esta no se acción. ejecuta la acción. No, el asterisco es para ejecutar. Creo Pero que si eso yo le es- adiciono después del asterisco esta Tener que palabra, ver una hora significa para poder- no ejecutar. ¿Sabe qué ¿Estamos bien? significa el asterisco? El asterisco, la palabra y un chorro de más después de la palabra. No va a ejecutar porque la palabra come paraliza todo el proceso. Significa no ejecuta. ¿Ya? Simplemente estamos viendo un poquito acerca del lenguaje del programa. ¿Ok? Luego, si yo cierro la pestaña, voy a cerrar y miro más abajito, vamos a ver, vamos a tomar, vamos a estar pidiendo aquí. Estábamos hablando de un lenguaje natural. Entonces, aquí solamente le voy a dar editar, ¿sí? Y ahí me aparece. ¿Qué me aparecen aquí? La lista de caracteres, por ejemplo.
parte para que se ejecuten una las opciones. Ahí mismo se editan. Eso es lo que estamos haciendo. Se edita. ¿Ok? Sí. A ver si es da. Listo. Entonces vamos a activar esta opción que dice New Paragraph Add Characters. ¿Ok? Ahí está. Listo. Entonces simplemente yo activo esa opción borrando esa palabra que dice comment izquierdo. Y voy a borrar el resto de los caracteres porque yo no he llegado hasta el carácter 89. Simplemente adicioné 2 caracteres. Entonces dejo 1 y 2. Y listo. ¿Quedó ahí? Sí. Bueno, me le doy al archivo. Guardar. ¿Dónde? Como yo no he guardado mi archivo, me va a guardar. Pero archivo, guardar. Y esto significa de que va a ejecutar esos 2 caracteres si yo lo envío a la otra aplicación. Entonces, si yo lo envío a la aplicación de DeltaInky o a las claves interactivas, solamente me va a ejecutar esos 2 caracteres. ¿Estamos bien? Yes. Bueno, entonces, a ver, cerramos eso, ya le dimos guardar. Qué coño. Si queremos importar archivos, Sé que me va a invale. dar otra opción de importar archivos. Simplemente le voy a dar archivo e importar directorio. ¿Sí? Pues me va a dar la opción de que yo puedo elegir cuáles son los posibles archivos que yo quiero importar. ¿Sí? Esta es otra opción del programa. Archivos para importar si yo quiero agregar algo más. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Es? No sale ahí, este lado sale. Vamos a pasar a otra parte que se llama vista de los datos. A ver. Otra opción del programa es, por ejemplo, yo no quiero ver a los caracteres así, sino que yo los quiero ver con una lista de atributos, ¿no? Entonces yo le voy a dar aquí. Editor de atributos, si lo que quiero es un árbol, y ahí está. Y el editor de atributos, si lo que quiero es las matrices de distancia. Entonces miren aquí la matriz. Cada vez que yo voy adicionando un carácter y un taxón, se me va creando una matriz donde se van asignando cada uno de los caracteres. ¿Está bien? Entonces, si yo lo quiero ver en aquel orden o en este orden, está bien. Este orden nos sirve como para saber de que no nos hemos equivocado con los caracteres que estamos adicionando a cada uno de los taxones. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la vista de imágenes. Entonces vamos a cerrar la base de datos que nosotros tenemos. Cierren, por favor. Y vamos otra vez a importar la base de datos del ejemplo que teníamos. La primera base de datos. La primera base de datos. La que uno guardó. La primera base de datos. Entonces, Ya le falta uno ya. nos vamos a ir nuevamente al editor del carácter. Vamos a ir nuevamente al editor del carácter y vamos a tomar el carácter número 6. Carácter número 6. Edición del carácter y le vamos a dar el carácter número 6. Número 6. ¿Están todos ahí? Sí. Entonces, simplemente, ¿qué pasó aquí? Estamos nuevamente en el editor del carácter. Imaginemos de que metimos el carácter, ahora vamos a adicionar una fotografía.
qué es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Yo adicioné una fotografía y esto es lo que me aparece. Entonces simplemente aquí nos está mostrando la imagen y los caracteres que yo asigné a esta imagen. ¿Cómo puedo yo adicionar esos caracteres? Bueno, estamos aquí, ¿ok? Abran toda la ventana. Señor, ¿y el formato de la foto cuál es? ¿Para qué? Para una O JPG. Entonces simplemente yo le puedo aquí adicionar mis caracteres, yo le puedo dar aquí clic derecho. clic derecho y aquí le puedo adicionar el texto, ¿ok? Y simplemente le pongo el texto, no sé, imagínense que pongo flor. Le voy a insertar el texto que va a ser mi carácter, ¿sí? Entonces yo ahí le di flor, lo que sea. Y entonces aquí me va a pedir unas dimensiones. Estas dimensiones de acuerdo a lo que nosotros establezcamos en este carácter. En este caso, esta planta ya tiene establecido un carácter y ahí me aparece. ¿Sí ven? Me selecciono el cuadrito y mi carácter se llama flor. ¿Sí? Entonces así es que nosotros en una fotografía seleccionamos cuál es el carácter del que estamos hablando y ponemos la medida del cuadro o del tamaño del carácter que nosotros queremos reflejar. ¿Está claro? Entonces, esto tiene que ir de acuerdo a lo que hemos establecido en la clase. ¿Tienen alguna pregunta ahí? Para meter la imagen. ¿Cómo? Es que acá este man intentó meter la imagen en nosotros. ¿Qué dice? Para asignar la imagen. Para llevarla a la base. Y es importante Y ahí la fui y guardar. bueno, da los casos de que no se tengan las fotos, el registro fotográfico de los usuarios. ¿Qué hace? ¿Qué sentido tiene tener las fotos esas ahí? ¿Cómo aquí qué sentido ¿Qué tiene? sentido ya? O la dar un A golpe. ver, otra vez, si no me han prestado atención a lo de qué trata el programa. El programa trata de varias cosas, 4 cosas. 1, hacer clasificaciones o descripciones naturales. 2, hacer claves interactivas. Y 3, claves tradicionales. Y 4, matrices de distancia. Son esas 4 funciones las que hace el programa. Entonces, si yo solamente quiero matrices de distancia, yo no necesitaría imágenes. Simplemente quiero saber cuál es la distancia filogenética de un taxón con relación a otro. ¿Y cómo lo voy a saber? A través de caracteres. ¿Sí? Este es un método tradicional con que trabajan los taxónomos feneticistas, que son los que trabajan con distancia. Eso lo vamos a ver luego. Luego está la parte de claves tradicionales. Ingreso los caracteres y ahí simplemente me los va a ordenar de acuerdo a las indicaciones que yo les he dado. Si no quiero adicionar imágenes, no hay imágenes. Y luego viene la parte de claves interactivas, que son las claves a las que yo les adiciono fotografías con caracteres, porque estas claves son publicadas en la web. Entonces, el que quiera consultar la clave debe de disponer de internet para entrar a la página y mirar cuál es la clave interactiva. ¿Está claro? Entonces, para eso se necesitan fotografías porque se necesita establecer cuál es el carácter del que se está hablando. Ahora sí me expliqué. Es todo lo que hemos venido haciendo entre la clase pasada y la clase de hoy. Entonces, no es una obligación adicionar la fotografía, pero obviamente todos sabemos de que es más fácil identificar un ejemplar si tenemos una fotografía disponible. Ahora, si nosotros somos conocedores de nuestro grupo, simplemente no queremos, hacemos una clave convencional y no ha pasado nada. Simplemente el programa te va a facilitar el trabajo de que te eches el rato de andar pensando cuáles son las premisas que voy a elegir para crear mi clave. ¿Está claro? Simplemente es un modo de hacerlo más fácil. Hay otros programas en donde también podemos hacer estas mismas cosas.
el carácter, yo aquí le di un cuadrito y le estoy diciendo, no sé, tal vez la superficie de esto es, no sé, rugoso, entonces aquí yo le pongo rugoso, ¿sí? Y tal vez acá es liso, entonces yo le pongo liso. La idea es que se tienen que reflejar cada uno de estos caracteres. ¿Tienen alguna duda hasta